justicia del discípulo debe de ser mayor que la de los fariseos. Segunda parte. Esta es la exposición de la palabra en la cual vamos a detenernos en esta ocasión. Y vamos a darle seguimiento a la porción de la palabra que hemos estado escudriñando para poder profundizar en las ideas en las que nuestro Señor Jesucristo se detuvo. Bendiciones a todos. Mi nombre es Alberto Cornejo y estoy agradecido con Dios de la oportunidad de poder dirigirme a todos aquellos miembros de la familia del Centro Cristiano de Fe y a todos nuestros hermanos que están continuamente pendientes de nuestras transmisiones. El tema de hoy está relacionado con nuestro caminar como creyentes y el desarrollo que Dios quiere obrar en nuestra vida por medio de su Espíritu, por medio de los mandamientos dados, por medio de las enseñanzas que han sido establecidas en los evangelios y en las cartas de los apóstoles. Sé que he compartido varias ideas que es necesario que tengamos muy claramente establecidas en nuestra mente, pero quiero, antes de detenerme en el pasaje que nos está ocupando en esta ocasión, mencionar algunos elementos importantes. Primero, ser un discípulo es ser un seguidor, es un aprendiz, es como un estudiante que está comprometido y su propósito es desarrollarse para poder llegar a ser como su maestro. Y esto es algo que tenemos que entender porque de alguna manera nosotros no hemos estado muy conscientes de que nuestra relación con Dios tiene que ver con un cambio de nuestra vida y únicamente nos hemos enfocado en la salvación y en el perdón de pecados y muy poco nos enfocamos en la transformación personal, en desarrollarnos. Y es que se necesita estar conscientes de a quién seguimos, quién es nuestro maestro, cómo es Él, para poder imitarlo. En Romanos capítulo 8, verso 9, está escrito que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está interesado en transformarnos, no solamente en vestirnos de gloria, en justificarnos, en adoptarnos como hijos, sino que nosotros seamos hechos a la imagen del Hijo, que participemos de la gloria del Señor Jesucristo, pero también que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y esto es algo que debe de ser intencional y en lo cual nosotros tenemos que estar conscientes. En 1 de Juan capítulo 2 verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que solo este punto amerita el que pudiéramos detenernos para recordar, para poder enfatizar el hecho de que si estamos siguiendo al Hijo de Dios, entonces nuestra meta debe de ser comportarnos como un hijo de Dios. Si estamos siguiendo al ungido, nuestra meta es vivir con esa unción que le permitió a Él libertar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, caminar en libertad. Si estamos siguiendo a aquel que por causa del Espíritu Santo anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, entonces nuestra meta debería de ser vivir, andar como Él anduvo, hacer las obras que Él hizo, como el mismo Señor lo dijo, que el que creía en Él, cosas mayores haría. Entonces la Biblia nos habla de una transformación de vida y tenemos que, yo quiero enfatizar lo suficiente esto, tenemos que estar conscientes que el Evangelio nos ha sido dado para la salvación, en él conocemos el plan de Dios, a través del Evangelio conocemos la voluntad de Dios, pero también entendamos que parte del plan de la salvación es la transformación de hijos de ira, de hijos de desobediencia a hijos de Dios. Esa transformación de la cual la palabra habla cuando dice que el Señor Jesucristo mismo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces tenemos que vivir como sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. Nosotros somos sus discípulos. Tenemos que vivir como sacerdotes. Nos hizo reyes. Él vivió como un rey siervo.
Nosotros tenemos que vivir como reyes en el sentido de la autoridad, ejerciendo la autoridad que nos ha sido delegada y al mismo tiempo como siervos, porque estamos siguiendo, somos discípulos del Hijo del Hombre, del siervo de Dios. Entonces tenemos que ser imitadores de aquel que es el siervo de Dios. Así que este punto es muy importante. Hay otros elementos que he tocado en las exposiciones anteriores. Yo quiero que usted llegue a esa conclusión. Mi meta es ser como mi maestro. Tengo que vivir cada día para imitarlo. El segundo elemento que quiero mencionar es que el discipulado es voluntario. Es el Señor quien nos llama, nos alcanza a través de su palabra, pero nosotros decidimos si le queremos seguir, por cuánto tiempo le queremos seguir, qué tan cerca queremos estar de Él. Y por eso es que encontramos a muchos cristianos con indiferencia, con frialdad, con poco conocimiento, cristianos atados a las tradiciones, a la religiosidad, porque no ha habido una voluntad completamente rendida. Es importante entender que nuestro discipulado depende de nuestra voluntad. En Juan capítulo 6 se nos narra la historia de cuando el Señor, hablando acerca de la importancia de comer su carne, beber su sangre, no entendiéndolo, los fariseos se levantaron para criticar al Señor y señalar que Él estaba enseñando cosas heréticas. Y Él habló acerca de que nadie podía seguirle si no era porque el Padre lo atraía. Y en el verso 64 el Señor Jesús dijo lo siguiente: hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice la palabra, muchos de sus discípulos, oiga esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Los discípulos, los seguidores, los que habían accedido al llamado para poder ser instruidos, para poder convertirse, desarrollarse y llegar a ser como su maestro, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Los discípulos pueden volver atrás. El Señor habla acerca de la importancia de permanecer y de llevar mucho fruto para la gloria de Dios y fruto que permanezca. Pero muchos discípulos van a volver atrás, muchos seguidores han vuelto atrás. Y entonces el Señor Jesucristo le pregunta a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Esto nos revela el seguir a Cristo, el ser un discípulo de Cristo, es algo voluntario. Requiere compromiso, requiere esfuerzo. Y es que el Señor Jesucristo, cuando habló acerca del discipulado, nunca realmente se enfocó únicamente en el perdón de pecados, en la salvación y en la gloria. Él habló de una vida de sacrificios, una vida de compromiso. Y es ese sacrificio y ese compromiso el que muchos no quieren tener. Y por eso no le entregan su vida al Señor. Y por eso no renuncian al pecado, porque quieren disfrutar su vida en este mundo. Y por eso tenemos a muchos cristianos también que no pasan de la misma condición de tibieza. No pasan de la misma condición de frialdad, de incapacidad y de su falta de utilidad en el reino para poder afectar la vida de otros, porque no han sido diligentes, porque no han entendido que el discipulado requiere un esfuerzo, requiere decisiones radicales muchas veces. Es en Lucas capítulo 14 que el Señor habló acerca de condiciones para el discipulado, y de una manera muy clara Él señaló 3 aspectos en Lucas 14. Verso 26, Él dijo lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no es que el Señor Jesucristo estuviera demandando que para poder seguirle había que odiar a la familia, sino que cuando nosotros entendemos que el primer mandamiento es amar a Dios, cuando nosotros entendemos
lo que es realmente tener una comunión con Dios y tener el temor de Dios y entender que Dios es la fuente de todo, el único que no nos falla, el único perfecto y que su amor es el único perfecto. Nuestra relación con los familiares se baja a un plano que parecería odio, parecería como menospreciar. Entonces Jesús está hablando de una manera figurada. Para poder seguir al Señor, tenemos que menospreciar a nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Pero también tenemos que menospreciar nuestra propia vida, porque si no lo hacemos, no vamos a estar dispuestos a soltar lo que Él quiera que soltemos, a hacer lo que Él quiera que hagamos, a obedecer sus mandamientos. El discipulado requiere un compromiso, requiere una entrega. Y por eso en el verso 27 el Señor Jesús agregó, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús habló claramente acerca de la necesidad de llevar la cruz y de seguirle a Él. Así que podemos ver que se necesita un compromiso, una entrega, que es una entrega radical, una entrega, una disposición a poder cargar nuestra cruz, seguirle a Él para crucificar nuestra carne, para poder hacer morir nuestra carnalidad. Ahora, Él también nos habla acerca de que si no llevamos la cruz, no podemos ser sus discípulos. Hay muchos discípulos ahora, muchos cristianos ahora, que no están llevando la cruz de la negación, no están llevando la cruz de sacrificar sus pasiones, no están llevando la cruz de no acceder a sus deseos, al amor al mundo, a su amistad con el mundo, no están llevando la cruz de hacer morir lo terrenal, no están llevando la cruz que implica la muerte a su carnalidad. Hay muchas iglesias donde se predica un evangelio sin cruz, un evangelio del éxito, un evangelio donde el ser humano es el centro y Dios está interesado y está ahí para bendecirlos y hacerlos disfrutar de esta vida. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Requiere esfuerzo el ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y también en el verso 33, Él dijo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea que no cualquiera realmente es un discípulo del Señor. Y por esto fue que allá en Juan 66 se registra que algunos se volvieron atrás. Porque se necesita tomar una disposición de voy a renunciar a lo que me pertenece. En el sentido de que lo que es mío ahora está disponible para lo que el Señor quiera. Porque lo que tengo, lo tengo por su gracia, por su misericordia. Lo que tengo, lo he recibido. Y está a la disposición de Él. Así que vemos que el discipulado requiere esfuerzo. Y he mencionado también que el discipulado se basa en la imitación. Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué demanda o qué ejemplo tan alto se nos ha colocado? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de lo que como el apóstol Pablo imitan a Cristo. El discipulado se basa en la imitación. Esta es entonces la segunda parte del tema. La justicia del discípulo debe de ser mayor que la de los fariseos. Y mi intención principal es que usted quede consciente de que usted tiene que ocuparse de su transformación. Pablo dice en Romanos capítulo 12 que no nos conformemos, no nos acomodemos a este siglo, a este sistema, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que, hermanos, vamos a enfocarnos en esto. Necesitamos enfocarnos en nuestra transformación. Ya basta de simplemente vivir como cristianos de domingo, como cristianos de congregación, es decir, que adoptamos una conducta espiritual solamente cuando asistimos al lugar donde nos congregamos para poder cantar, para oír la palabra.
Pero en el resto del tiempo de nuestra vida, nuestras acciones, reacciones y conducta siguen siendo las mismas. Necesitamos estar conscientes de que debemos de imitar al Señor, de que tenemos que transformarnos, cambiar nuestra manera de vivir. En esta segunda parte del tema, quiero recordarles que el Señor Jesucristo en Mateo, verso 20 del capítulo 5, mencionó la base que estoy utilizando, porque les digo que si su justicia no fuera mayor, no llega a ser mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Hay dos cosas muy importantes que yo quiero aclararle con respecto a esta declaración del Señor. El Señor Jesucristo está señalando que los fariseos tenían un nivel de justicia. Un nivel de justicia, hermano, que como el apóstol Pablo podía gloriarse en la carne, era difícil de igualar por las personas comunes y corrientes. Pablo menciona, por ejemplo, que él en cuanto al judaísmo, él aventajaba a muchos de los de su tiempo. Que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Eso significa que él guardaba la ley. Y es que los fariseos, los escribas y todos los líderes religiosos tenían un nivel de justicia que habían alcanzado a través de sus obras, a través de su obediencia. Y es por esto que, con toda razón, aunque equivocadamente, por lo que el Señor Jesús quiso enseñar, en la parte que me voy a detener ahora, el fariseo que estaba orando junto al publicano se jactaba de su justicia. Te doy gracias a Dios que yo no soy un pecador, no soy como este. Te doy la gracia a Dios porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo oro. Hay un nivel de justicia que se alcanza en base a las obras. Y ese nivel de justicia estaba basado en la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Pero esa justicia, cuando el corazón no es correcto, esa justicia, cuando las motivaciones son incorrectas, es como nada, es como basura, es como inmundicia delante de Dios. Porque realmente lo que Dios espera es la vida, las acciones, el fruto que nace de un corazón sincero, de un corazón limpio, y no simplemente acciones en los cuales no se encuentra involucrado el corazón. Por ejemplo, Jesús dijo esto: este pueblo con sus labios me honra. Eso es correcto. Es justo honrar a Dios. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros estaremos haciendo las cosas correctas sin el corazón correcto? Se alcanza un nivel de justicia cuando hacemos lo que es correcto. Pero la forma en que podemos alcanzar una justicia mayor es a través de un corazón que ha sido limpiado, a través de un corazón que ha sido justificado y que va más allá, va profundo a la intención sincera de agradar a Dios y del reconocimiento de la incapacidad de poder lograrlo, y entonces depender de Dios, de su Espíritu, para poder ser cambiados. Y es que el Señor Jesucristo acá en Mateo 5:20, cuando habló de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, Él también estaba enfocándose en algo que posteriormente queda muy claro en las cartas apostólicas: la justificación por medio de la fe. Y es que la justificación por medio de la fe viene a ser una doctrina sumamente fundamental o importantísima, en el sentido de que nosotros no podemos ser justificados sino únicamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justicia, mayor que la de los fariseos, es obtenida gratuitamente de parte de Dios. No hay otra manera de conseguirla, no hay otra forma.
Entonces somos justificados por medio de la fe, somos declarados sin culpa, perfeccionados y colocados sin mancha y en una correcta relación con Dios. Así que con relación al tema de que la justicia del discípulo debe ser mayor que la de los fariseos, comprendamos que la única forma de poder obtener esa justicia mayor es por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, yo quiero detenerme en estos detalles. Según la palabra de nuestro Dios, en la declaración que Él hace de las enseñanzas que vienen a continuación, nosotros podemos descubrir que el Señor quería levantar una generación diferente. O sea, Él vino para hacer discípulos. Y Él encargó a los discípulos que hicieran discípulos. Ya existían fariseos, ya existían escribas, ya existían sacerdotes, ya existían saduceos. Pero el Señor Jesús aparece para hacer discípulos, para levantar una generación diferente. Hermano, usted y yo hemos sido llamados, hemos sido tomados en cuenta por Dios para poder ser parte de esa generación diferente. Lamentablemente hay un enemigo que siembra la cizaña, hay un enemigo que causa confusión, y debido a esto, en lugar de tener esa generación diferente, tenemos también una generación de religiosos, gente hipócrita, gente atada a mandamientos de hombres, gente que proclama, habla de la piedad, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y entonces es aquí donde necesitamos nosotros enfocarnos. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esa justicia mayor que la de los fariseos? Profundizando en la vida del corazón, en lo interno. Siendo cambiados, entendiendo que tenemos una naturaleza divina, porque Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y es que yo veo cómo las demandas que son colocadas para nosotros como creyentes o como discípulos, las metas que son colocadas delante nuestro, son metas muy elevadas y solo pueden alcanzarse por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. No depende de nuestras fuerzas. Yo descubro que el Señor Jesucristo quería levantar una generación diferente, una generación de hijos de Dios. Porque los fariseos les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús quería levantar una generación de hijos de Dios. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Como vivió el Hijo de Dios, que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. En libertad, con autoridad, con unción, en verdad, con misericordia, en amor. Entonces, Él está queriendo levantar una generación diferente. Y nosotros tenemos que enfocarnos, como lo prediqué recientemente. ¿Me parezco al Maestro? Jesús quería levantar una generación diferente y todavía sigue edificando esa generación. Una generación de reyes y sacerdotes. Más aún, mire, cuando yo le hablo acerca del estándar o de la meta que es puesta delante nuestro, es una meta tan elevada que nosotros no lo podemos lograr. Si no es por la fe que obtenemos la justificación y si no es por el Espíritu Santo que obtenemos el poder para vencer el pecado, para ser cambiados y tener victoria sobre el mundo, victoria sobre el diablo, victoria sobre la carne. Una de las cosas que a mí realmente me deja como inquietado es el hecho de que el Señor Jesucristo estaba queriendo levantar una generación de gente perfecta. Sí, dije eso, una generación de gente perfecta. Mateo capítulo 5, verso 48. Solo esto pone sobre nosotros una gran responsabilidad, si es que somos discípulos del Señor. Mateo 5, 48. Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no se parece en nada a esas declaraciones evangélicas o de cristianos que dicen, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos carne. No, nosotros necesitamos reenfocarnos. Dios espera que seamos perfeccionados, que crezcamos, que maduremos. Y yo quiero retar a cada uno de los miembros del Centro Cristiano de Fe
a aquellos que todavía continúan siendo niños porque no han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, porque no han sido diligentes en escudriñar la palabra, porque no se han ocupado de obedecer los mandatos y las instrucciones del Señor, porque no se alimentan de la palabra, porque no dependen de Dios. Jesús dijo, sean perfectos. ¿Y cómo voy a lograr la perfección? Hay una parte que me corresponde a mí, rindiendo mi voluntad, obedeciendo la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra. Hay otra parte que le corresponde a Dios y es Dios quien nos va transformando de gloria en gloria por su Espíritu. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y es el vivir por fe, porque se nos ha sido dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no de cobardía. Entonces nos corresponde a nosotros caminar en fe, en que tenemos una nueva naturaleza y vivir y actuar de una manera diferente. Jesús estaba queriendo levantar una generación de gente perfecta. Así que yo quiero que esto le haga eco, que esto quede marcado en su mente y en su corazón y que piense de esta manera. El Señor quiere que yo sea parte de esa generación de gente perfecta, madura, que no les hace falta nada. La Biblia misma dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, instruir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, capacitado, con conocimiento, ya no caminando en ignorancia, ya no caminando en debilidad. Y una de las cosas más importantes que tenemos que descubrir, hermanos, es lo que quiero mencionarle a continuación en base a las enseñanzas del Señor Jesucristo. La perfección incluye el corazón. No se trata solamente de una apariencia, no se trata de las acciones correctas, sino del corazón correcto, del corazón involucrado en lo que hacemos. Y es así que el Señor ahora viene, después de haber cubierto en la primera parte que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él ahora habla de la aplicación correcta de los mandamientos. Así que vamos a irnos a Mateo capítulo 5, verso 21. Y entonces hacer ese análisis de las declaraciones del Señor, en las cuales Él va mencionando elementos que los judíos conocían, porque estaban conectados con la ley, pero que ahora Él viene a darles el valor, la aplicación correcta. Y Él viene a enseñar esto sobre la base de que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y es aquí donde al final de nuestra meditación de esta noche, cada uno de nosotros tiene que examinar su corazón y darse cuenta que Dios quiere que vayamos más profundo, no solamente en las apariencias y en las acciones externas que los demás pueden ver, sino en actitudes del corazón. Mateo 5:21, hablando de la ira como un pecado, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare sería culpable de juicio. Eso es lo que decía la ley. Estaba prohibido matar. Pero el Señor Jesús profundiza el espíritu del mandamiento, aclara con qué intención fue dado el mandamiento y habla de la vida del corazón, que es donde yo quiero empujarlo en esta ocasión. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire, hermano, Jesús está diciendo que no era solamente no matar. Yo no he matado a nadie, pero sí me he enojado contra muchas personas. Y en las palabras del Señor Jesucristo, yo soy merecedor de ser juzgado por haberme enojado, por haber manifestado mi ira. Y mire cómo el Señor continúa conectando el pecado de la ira con las palabras. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no he matado a nadie, pero yo he ofendido a muchas personas. He ofendido a mucha gente. He maltratado a muchas personas con mis palabras. Y Jesús está diciendo de que el mandamiento no era solamente no matar, sino que incluía el tener la actitud de rechazo, de menosprecio, insultar, herir, odiar a otro.
Entonces tenemos que recapacitar y pensar, cuando le estoy dando rienda suelta a mi ira, fácilmente voy a pecar ofendiendo, voy a herir, voy a lastimar, van a salir palabras ofensivas de mi boca y eso me va a colocar en la posición en que yo tengo que ser juzgado. Y esto me va a rebajar de la posición de justicia que los fariseos tenían. Y yo necesito tener una mayor que la de los fariseos para poder entrar en el reino. Entonces quedo mal. Jesús habla acerca de la doctrina de la reconciliación a continuación, pero lo más importante es que vea que hay que profundizar en la actitud correcta del corazón y no simplemente pensar en que no he matado a nadie, sino en a cuántas personas hemos herido. Porque la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En el matrimonio eso es muy común, herirse, lastimarse, buscar la frase, la palabra que va a dañar al otro. Eso amerita juicio, eso trae consecuencias. Entonces Jesús está diciendo, es tu corazón el que tienes que cuidar. No es que tienes que cuidarte de no matar a nadie, sino tienes que cuidar tu corazón, porque de tu corazón salen los malos pensamientos, de tu corazón sale el odio, de ahí salen los resentimientos, de ahí salen los insultos. Jesús habla entonces acerca de la importancia de mantener un corazón limpio cuando hablando acerca de la comunión con Dios, dice en el verso 23, si tú traes una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no presentes tu ofrenda, déjala. Ve a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En la iglesia yo he tenido situaciones en las que yo sé que hay familias, personas distanciadas, personas que están en enemistad, pero no tienen ningún problema con cantar a Dios. Le están dando a Dios la ofrenda de labios. No tienen ningún problema con traer sus ofrendas económicas, sus diezmos a la iglesia. Están honrando a Dios, están haciendo algo que es correcto, pero el corazón no es correcto. Profundicemos esta noche y consideremos que un verdadero discípulo del Señor Jesucristo no solamente hace las cosas correctas, tiene un corazón limpio, tiene el corazón correcto. Hablando acerca del adulterio y de la lujuria que el corazón de un hombre puede albergar, o de una mujer, en el verso 27, de nuevo el mismo esquema. Ustedes oyeron que fue dicho, no vas a cometer adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor profundiza un poco acerca de cómo nosotros tenemos que tomar acciones en cuanto a hacer morir aquello que está alimentando nuestra carnalidad. Y no voy a detenerme en esto, aunque sabemos que el verso 29 y verso 30 está hablando de una manera figurada, intencionalmente, con el propósito de hacer ver la importancia de poder anular todo aquello que esté causando que pequemos y terminemos perdidos, apartados, dejando de ser discípulos, como en Juan 6:66, y terminemos en la condenación eterna. Pero yo solamente quiero profundizar. Verso 27. El mandamiento era no cometer adulterio. Pero la interpretación de la ley, el cumplimiento de la ley, la aplicación correcta de la ley es ni siquiera deben mirar a una mujer para codiciarla. Porque el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Quizás son muchos hombres y mujeres que pueden decir que no cometieron adulterio en su vida, que fueron fieles. Pero Jesús está midiendo de una manera diferente esto. Y está hablando de aquellas actitudes secretas del corazón, en las cuales, al igual que un hombre, una mujer podría estar considerando que a pesar de que está casada, hay cierta persona que ha aparecido en su vida, que está halagándole, hablándole con palabras dulces, y ella está comenzando a considerar la posibilidad de una relación personal.
desear a esa persona. Entonces el Señor Jesús dijo, es que el mandamiento era no cometer adulterio, pero entiendan esto, es mucho más profunda la prohibición. Tiene que ver con un corazón que no adultera. No es solamente en la carne o en el cuerpo, es en el corazón. Porque es del corazón, de nuevo, que de ahí sale todo lo malo, todo lo pecaminoso. Entonces muchas personas podrían jactarse de que nunca han pecado cometiendo adulterio, pero probablemente una gran cantidad, si no la mayoría de esas personas que nunca han cometido adulterio, al ser medidos con esta interpretación del Señor, sí han caído en el pecado de mirar a una mujer para codiciarla. Sí han caído en el pecado de considerar la posibilidad, debido a los problemas matrimoniales con su esposo, de prestarle atención y de tener una aventura con un hombre que ha aparecido por ahí, ofreciendo el cielo y las estrellas. Y entonces, en palabras del Señor Jesucristo, ya hubo adulterio. Así que de nuevo el enfoque es profundo, tiene que ver en el corazón, tiene que ver con el corazón. Jesús, hablando del divorcio en el verso 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Sí, a Moisés permitió el divorcio. Y a Jesús incluso le preguntaron que si era lícito el poder darle carta de repudio a la mujer por cualquier razón. Y Jesús le dijo que no, a menos que hubiera un pecado sexual. Entonces aquí en el verso 32 se lo aclara diciendo, yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Hablando acerca de este aspecto del matrimonio, que es un aspecto, es un escenario que se presta para muchas heridas, para el crecimiento, para el ejercicio de las virtudes espirituales, para el perdón. La familia es así, la familia es un lugar donde podemos ser heridos, ser perdonados, ser restaurados. Hablando de este escenario del matrimonio, los discípulos llegaron a la conclusión de que era difícil entonces la condición del hombre si no podía despachar a su mujer por su mal carácter. No podía darle carta de divorcio porque era una mala administradora de los recursos, sino que todo se limita a que si hubiese un pecado sexual, si hubiese fornicación, entonces sí estaba facultado el hombre para poder darle a la mujer la carta de repudio porque había habido una falta de parte de ella en cuanto al pacto, en cuanto al compromiso. Y es que los judíos habían caído en ese pecado. Ellos creían que ellos podían divorciarse de su mujer, pero Jesús les hace ver que ellos han fallado, porque la única manera o la única razón por la cual una pareja debería separarse no debería de ser ni por lo económico, ni por cuestiones de salud, ni por cuestiones de carácter, sino por cuestiones de pecado sexual, porque esto viene a romper el pacto, el acuerdo. Y aún ahí, el Señor habla acerca de perdonar y de la restauración, que ese es otro tema. Ahora, en el verso 33 de Mateo 5, hablando acerca de los juramentos, Jesús dijo, además ustedes han oído que les fue dicho a los antiguos, o les fue enseñado, no vas a perjurar, sino que vas a cumplir al Señor tus juramentos. Perjurar significa no cumplir algo que se había ofrecido. Perjurar significa romper lo que se juró que se habría de hacer, o sea, no cumpliéndolo. Entonces Él les dice, ustedes escucharon que no tenían que romper su juramento, sino que tenían que cumplir al Señor. Pero yo les digo, dice el Señor, no juren de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza vas a poder jurar, o deberías de jurar, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Jesús está diciéndole, ustedes han estado acostumbrados a pensar que lo importante es cumplir los juramentos.
Pero yo quiero decirles algo mucho más importante, dice el Señor. Ustedes tienen que aprender a vivir de la manera más honesta, con carácter, con que sus palabras tengan valor, de manera que sin ningún juramento, su hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuándo es que la gente jura? Cuando quiere convencer a alguien de que está hablando la verdad. Te lo juro, te lo juro. Cuando quiere convencer a alguien que va a cumplir una promesa. Jesús está yendo más profundo al corazón y está diciendo, miren, dejen ya de aplicar el mandamiento de esta manera, que solamente cuando juran están obligados a cumplir lo que juraron. No, sus palabras tienen que revelar su carácter. Sus palabras tienen que revelar los frutos. ¿Quiénes son ustedes? Y su forma de hablar debe de ser siempre correcta, radical, tajante, sin cambiar. Y esto está conectado con algo muy importante, el carácter de Dios. Dios no cambia. Dios permanece sin cambiar. Lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces Él habla acerca de desarrollar una vida de corazón en la cual si usted le promete algo a alguien o usted dice que va a hacer algo, usted lo cumple porque lo que usted dice es una sola cosa con usted, que lo ha dicho. Y eso revela que usted es una persona que tiene palabra. Eso revela que usted es responsable de sus actos. Eso revela que usted es una persona confiable. No necesita jurar para que se sepa que usted va a cumplir lo que ha dicho. Sino que usted es tan confiable que si usted dice que algo es así, así es. Si usted dice que algo no es así, entonces no es así. Ese es el carácter del cual el Señor Jesús está hablando. Esta es parte de la justicia mayor que la que los fariseos tenían. Hablando de la venganza. Verso 38. El Señor Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mire qué descripción más clara del carácter que el Señor Jesús, el Maestro, está esperando de sus discípulos. El énfasis está en el verso 28, que es el punto de partida. Ustedes oyeron decir que si alguien le sacaba un ojo a alguien, tenía que pagarlo con un ojo. Si alguien le quebraba un diente a otro, tenía que pagar el daño con un diente. Eso parece justo. Pero el Señor Jesús quiere mostrar algo. El Señor Jesús quiere mostrar la importancia de la misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y es por la misericordia de Dios que Dios ha obrado en nuestra vida. Y entonces Él deja principios que tenemos que saber aplicarlos. Como discípulos de Él, el Señor dice, no resistan al que es malo. Si alguien los hiere, vuélvanle también la otra mejilla. Y este tema, este punto en particular demanda mucho tiempo para poder hablar acerca de la actitud del creyente, porque cuando se interpreta correctamente, se llega a pensar como los israelitas, como en Romanos capítulo 8, que nosotros somos como ovejas de matadero. Y podemos llegar a pensar de esa manera. Nosotros tenemos que soportar a cualquiera que nos quiera asaltar, que nos quiera robar, que pueda causarnos daño. No tenemos que resistirlo, sino que tenemos que estar dispuestos, como dice el texto en el verso 40, si alguien me quiere quitar la túnica, pues también le doy la capa. A cualquiera que quiera imponerse sobre mi vida, obligándome a llevar cargas injustas, tengo que hacerlo del corazón. Y si alguien me pide, tengo que darle, aunque lo que me esté pidiendo sea prestado y por varias veces. Es importante entender que Jesús está hablando acerca del espíritu, del corazón correcto. Y entendamos esto.
hay que conectar la escritura y cada doctrina tenemos que ampliarla con el resto de la palabra. Por ejemplo, Jesús o uno de los apóstoles dice que no nos venguemos, sino que dejemos la venganza a aquel que ha dicho, mía es la venganza, dice Jehová. O sea que no es que Dios esté en contra de la venganza, sino que Él quiere evitar que nosotros caigamos en actos de injusticia, defendiéndonos nosotros mismos, porque puede hacer que nos defendamos y hagamos un daño mayor que el que se nos hizo, o que queriendo defendernos, no podamos defendernos por no depender de Dios. La injusticia que se comete en la venganza ante la reacción. Entonces, en este punto de la venganza, tenemos que entender que el enfoque del Señor es el espíritu humilde, el espíritu manso del discípulo, que no entra a pleito por cualquier cosa, por cualquier palabra, sino que pasa por alto la ofensa, que cede su derecho, acepta la pérdida, soporta el ser defraudado, pero se lo entrega al Señor. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios es el que restituye, Dios es el que nos defiende. Pero también la palabra nos habla acerca de que las autoridades han sido puestas por Dios para castigar al malo. Entonces no se trata como ese pensamiento evangélico religioso de que hay que soportar todo lo que se nos haga. No, significa que Él está anulando la libertad de vengarse, porque en la ley era permitido vengarse. Pero como discípulos de Cristo está prohibido vengarnos. Y que con la intención de poder ganar a otros, tenemos que tener tal actitud de que si alguien quiere violar nuestros derechos, nosotros tenemos que tener tal capacidad y dominio sobre nuestro espíritu que aprendemos a ceder nuestro derecho. Pero esto es algo que tiene que ser realizado espiritualmente bajo la guianza del Espíritu. Quiero ponerle un ejemplo. Al apóstol Pablo lo amenazaron en una ocasión. Se hizo un acuerdo entre algunos religiosos de que lo iban a matar. Y él estaba en la cárcel. A él le informó un sobrino, él le informó al centurión, y lo que hicieron fue que se lo llevaron escoltado por un montón de militares. Pablo no dijo, bueno, si es la voluntad de Dios que me maten, hasta aquí llegué. No, hay que saber cuándo involucrar a las autoridades. Hay que entender que de lo que Jesús está hablando aquí es de vengarse. Pleitos en el matrimonio y uno dice con respecto al otro, cuando regrese voy a darle su merecido. Pleitos entre hermanos, relaciones rotas, situaciones familiares, donde estamos queriendo hacer sentir mal al otro porque me hizo sentir mal a mí. De eso está hablando el Señor. Hay que entender que la interpretación y la aplicación de la palabra que Jesús está haciendo viene de la ley. Bajo la ley, en justicia, le quitaron algo, usted puede arrebatar. Pero ahora, como discípulos de Cristo, en una actitud de humildad y de mansedumbre, dejar que sea el Señor el que ejecute la venganza y que sea Él el que restituya. Así que todo el verso, todo este pasaje, 39, 40, 41 y 42, nos está hablando de un corazón generoso, humilde, y sabe que también la palabra dice que Dios da gracia a los humildes. De manera que Dios puede causar que alguien humilde, de quien alguien quiere abusar, y dije alguien humilde, no alguien religioso, Dios puede encargarse de defenderlo. Dios puede levantarse a favor de él, porque el Señor ha dicho, tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor. Así que el enfoque aquí es no vengarnos. Los discípulos no se vengan, dejan la venganza a Dios. Finalmente, verso 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Parecido al anterior, suena justo. Vas a amar a aquel que te beneficia, porque esa es la verdadera interpretación de la palabra prójimo. La mayoría de enfoques en los mensajes con respecto al prójimo están equivocados al decir que es la persona próxima, la persona cercana. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Él narró una historia y después de narrar la historia de aquel hombre que fue golpeado y que fue ayudado por una persona samaritana,
por una persona que no era religiosa ni era líder, Jesús dice, ¿quién crees que es el prójimo? Y entonces la respuesta es, el que lo curó, el que lo levantó, el que se lo llevó para poderlo hospedar, el que pagó las cuentas. Ese es el prójimo. No es cualquiera alrededor nuestro. El prójimo es un benefactor, el prójimo es una persona que beneficia o ha dado beneficios a nuestra vida. Esa es la forma correcta de entenderlo. Ahora, Jesús está diciendo, en la ley se estableció, vas a amar a tu prójimo, porque sería una gran deslealtad rechazar a alguien, no ser agradecido con alguien que brinda un beneficio. Pero sí vas a aborrecer a tu enemigo, porque al final los enemigos que sean barridos de la presencia nuestra. Pero ahora viene Él y hace la interpretación correcta, recuerda, enfocándonos en el corazón. Los discípulos de Cristo tenemos que enfocarnos en la vida del corazón, no en la vida de las apariencias, no en las actitudes o las acciones que la gente mira, los actos que la gente ve, sino en el corazón. Así que en el verso 44 el Señor da la aplicación correcta. Yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Cómo es eso? El amar a un enemigo significa, yo no le deseo mal, yo no me voy a alegrar por su padecimiento. El amar al enemigo no implica que va a haber una gran armonía y acercamiento, porque no va a ser posible, pues es su enemigo. Pero usted va a hacer lo que Jesús hizo por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Va a interceder. Y si los puede beneficiar, los va a beneficiar. La siguiente parte, bendigan a los que los maldicen. Gente que puede estar siendo usada por el diablo para poder calumniarlo, para poder acusarlo, para poder maltratarlo. Pero usted en su corazón no se llena de amargura. Usted bendice, usted bendice. Pasa por alto la ofensa y de su corazón, de un hijo de Dios, de alguien que tiene la naturaleza divina, bendice al que lo maldice. No exhibiéndose, sino que es algo secreto. Hacer bien a los que les aborrecen. Usted sabe quién de sus compañeros ha hecho cosas en contra suya, pero usted no guarda rencor, sino que usted, a la hora de poder participar de una celebración para aquella persona que le ha hecho daño, usted todavía participa, haciéndole bien a aquel que se ha comportado mal en contra suya. Orar por los que los ultrajan, intercesión por los que nos persiguen, venir delante de Dios para pedir que sus ojos sean abiertos. Este es el discipulado, hermano. No es simplemente limitarlo a leer la palabra, a cantar, a ir a la iglesia, al lugar de congregación para poder escuchar la palabra. No, es una vida donde cada día hay acciones que surgen del corazón. Verso 45, para ir terminando, dice el Señor que hay que hacer todo esto para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que seamos imitadores, para que se vea la naturaleza de Dios en nosotros. De lo contrario no puede verse. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿No también los publicanos hacen lo mismo? Si ustedes solamente aman a los que les aman, van a llegar al nivel de justicia de los fariseos. Y ustedes necesitan tener una justicia mayor. Para alcanzarla, amen a los enemigos. Para alcanzar una justicia mayor, no mayor que la de los fariseos, no se venguen por ustedes mismos. No juren, sino que tengan palabra. No repudien a su mujer a menos que de veras sea una situación donde ya el pecado sexual ha sido descubierto y entonces el pacto matrimonial se rompe. No miren a una mujer hasta el punto de codiciarla. No se detengan a admirar la belleza y a considerar pensamientos con respecto a una relación fuera del matrimonio, mujeres u hombres por igual. No permitan
que la ira en sus corazones se pueda manifestar con palabras, con insultos, con ofensas, con palabras hirientes, con recordatorios. Jesús dice, para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, tienen que comportarse de esta manera. Para que su justicia sea mayor que la de los fariseos y de los publicanos, tienen que entender que hay que ir al corazón. Es la vida del corazón, la vida secreta del corazón, y no simplemente las acciones que los demás pueden ver. Verso 47, recalcando el punto final, Jesús dice, y si ustedes saludan solo a sus hermanos, ¿y qué están haciendo además? ¿No hacen también así los gentiles? Yo he reprochado esto en la congregación y ustedes lo saben, cuando hay ciertas personas que saludan solamente a un grupo selecto. No pueden acercarse a otros, ya sea porque han habido distanciamientos, han habido enemistades, o simplemente porque hay una indiferencia y hay acepción de personas. Eso es pecado delante de Dios y esa no es la conducta de un verdadero discípulo. Después de haber explicado todo esto, es que el Señor terminó en el verso 48 diciendo, sean pues ustedes perfectos. Los fariseos no lo son, los publicanos no lo son, los religiosos no lo son. Sean perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto entendámoslo de esta manera. Crezcan, maduren, desarróllense, sean completos, de manera que pueda haber en ustedes verdad, bondad, amor, misericordia, perdón, y todo esto lo van a lograr por el poder del Espíritu Santo que está en ustedes, la naturaleza divina que les ha sido dada, por medio de la voluntad y la conciencia y la intención propia de hacer morir lo terrenal y crucificar sus pasiones y toda carnalidad en su vida, de manera que se van a ir completando, porque es un proceso de crecimiento. Ser perfecto significa ser completo. Así que Dios está esperando y nos instruyó en las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5:48 a que así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, también nosotros seamos perfectos. Gran reto el que nos queda si es que nos consideramos discípulos de Cristo. No simplemente declarando que somos pecadores salvados por la gracia de Dios, no. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos sus virtudes, pero también para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos ese pueblo, esa generación perfecta de la cual Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Somos esa generación de la cual Dios quiere gloriarse, en la cual Dios quiere encontrar fruto. Concluimos entonces con el tema, la justicia del discípulo debe de ser mayor que la de los fariseos. Esta es la segunda parte y continuaremos en nuestro caminar enfocados en nuestro crecimiento y en nuestra vida espiritual, mientras el Señor nos permita, mientras el Señor nos conceda vida. Que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento, que el Señor aplique esta palabra en sus corazones. Ese es mi deseo. En el nombre de Jesús les bendigo y estoy esperando a que continuemos en esta dependencia de Dios para poder tomar las acciones que tengamos que tomar para que podamos volver a reunirnos y darle a Dios la gloria, la alabanza, la adoración, juntos, unánimes y en armonía. Que Dios les bendiga, mis hermanos.